bendiga. Capítulo 17. Yo sé que probablemente usted ya lo ha leído en más de una ocasión, pero deseo compartirlo con usted. Verso 28, 29 y 30 para la gloria del Señor. ¿Lo tiene? Con alegría, con gozo, porque estamos en la casa del Señor. El día que yo venga y le hable casi en secreto, ore al Señor para que me lleve. Gloria a Dios, porque se muestra que estoy totalmente gastado, hermano. Mientras tenga hálito de vida y Dios me dé la fuerza, voy a gritar a voz en cuello que Cristo es mi Salvador. Gloria al Señor. Yo le aconsejo que haga lo mismo usted. A veces en la guerra, discusiones en la casa se oyen gritos, pero en la alabanza es una alabanza silenciosa. Debe ser al contrario, hermano. 28, 29 y 30 del Evangelio. Dice a la letra la palabra, para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre, y los destruyó a unos pocos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Te damos gracias, Señor. Gracias por esta palabra que nos has permitido. Yo te ruego que esta palabra vaya al corazón, a la mente y al espíritu nuestro, Señor, y que haga aquello para lo que tú la envías. Te lo pedimos en el glorioso nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Siéntese. Esta tarde, el tiempo pues es corto, sin embargo quiero dejarle por lo menos saber el tema sobre el que hablamos los próximos minutos. Y es el pecado del materialismo. El pecado del materialismo. Primero, en el plano literal, ¿qué es materialismo? Según el diccionario, es un verbo masculino que significa, oiga, tendencia a dar importancia primordial a los intereses materiales. Se lo voy a repetir. Es un verbo masculino que significa tendencia a dar importancia primordial a los intereses materiales. Esto contradice lo que Jesús dice o enseña en Mateo 6:33, ¿verdad? Luego, existe también una filosofía, pero no vamos a hablar de la filosofía del materialismo, porque esta es una forma diferente de comportarse. La filosofía del materialismo, según la cual no hay otra realidad que la material. Esta es la mentalidad de estos grupos que persiguen la filosofía del materialismo. Estos piensan que mientras que el pensamiento y sus modos de expresión no son sino manifestaciones de la materia y de su evolución en el tiempo. Pero esto es más que todo como una religión. El punto sobre el que yo quiero que pensemos no es la filosofía, aunque la abordamos también, pero es lo que literalmente significa el materialismo y por qué razón es que nosotros tenemos que abordar este tema, porque para nosotros es importante. Vivimos en un mundo donde en el plano literal el materialismo se ha vuelto el gobierno de
billones y billones de personas. Pero si vamos al plano bíblico, a tomar a fondo lo que Jesús dijo en esta ocasión, Jesús era un hombre que conocía las Escrituras. Conocía también las Escrituras, gloria al Señor, y muchas veces que fue cuestionado con el objetivo de avergonzarlo o de dejarlo en ridículo, Jesús siempre basó sus respuestas en la palabra del Señor. Incluso cuando el adversario se le presenta en el desierto, las tres respuestas de Cristo a las tres preguntas capciosas del adversario, Jesús las tomó de la información del Antiguo Testamento, de lo que ya el Espíritu de Dios había hablado a través de los antepasados en el antiguo tiempo. En esta ocasión, a Jesús es abordado y le preguntan acerca de estas cuestiones. Jesús siempre ha basado sus respuestas, dije, apoyándolos en la palabra, porque Dios ha trazado a través del Espíritu una línea recta, a pesar de que los tiempos hayan cambiado, que las dificultades hayan sido diferentes, que la cultura haya sido diferente. No obstante, la palabra de Dios siempre ha seguido una línea recta desde Génesis hasta Apocalipsis. Esto nos lleva a nosotros a pensar que nuestro Dios sabe cómo hacer las cosas y que el que habló en Génesis es el mismo que habló en el libro de Jueces, es el mismo que habló en el libro de Salmos, es el mismo que habló a través de Isaías, de Miqueas, y el que habló por medio de Malaquías, y es el mismo que da la apertura en el libro de Mateo, y seguimos por los 4 evangelios hasta llegar hasta Apocalipsis. Alrededor de 1500 años de historia puesta en una sola línea. Jesús es cuestionado sobre este tema. Y fíjese bien, Jesús no solamente a sus discípulos les responde conforme a las Escrituras, sino también a todos aquellos que en alguna ocasión se acercaron a Él para cuestionarlo. En esta tarde tenemos los versículos que servirían como antitexto en la referencia que Jesús hace hacia los días de Noé. ¿Usted se recuerda cuál fue la razón por qué Dios trajo destrucción en los días de Noé? Fue porque el pecado había llenado a tal grado el corazón de la raza humana en aquel tiempo, que Dios sintió dolor de haber creado hombre en la tierra y haberle pedido que se extendiera, porque una vez que Dios puso al hombre en la tierra, el enemigo corrompió. Y yo quiero que usted entienda algo en esta tarde, y es que el diablo a lo largo de la historia del ser humano jamás ha hecho algo que beneficie al hombre. Y no crea que ha cambiado hoy en día porque se ha puesto viejo, porque algunas veces nosotros los seres humanos, cuando nos ponemos viejos, como que el corazón se ablanda mucho, ¿no es cierto? ¿Ah? Aquella braveza de la juventud, aquel orgullo de la juventud se va acabando, se va terminando, se acaba. Pero en el caso del adversario no es así. Satanás sigue siendo el mismo adversario, sigue siendo el mismo que vino para robar, para matar y para destruir.
Y Jesús les hace referencia a cómo más o menos se va a ver la humanidad cuando su venida esté a las puertas. Y les hace referencia a los días de Noé. En los días de Noé el amor se había esfumado. También la palabra del Señor dice que se comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento y no entendieron. Ahora, cuando nosotros comparamos la referencia que Jesús hace a los días de Noé con lo que sucedió en los días de Lot, nosotros vamos a encontrar dos variantes. Y eso nos lleva a pensar que no es que los habitantes de Sodoma hubieran sido mejores que los habitantes del tiempo del diluvio. Vivían en pecado y también vivían para el materialismo. Si leemos despacio el verso número 28, gloria al Señor, dice que en los días de Lot comían, bebían. Usted dirá, pero en eso no hay pecado. Si la Biblia lo está abordando, es porque no lo hacían de la manera natural que los seres humanos deben de hacerlo. Acá en estas dos frases primeras de este verso se nota un pecado que se llama glotonería. No lo abordara la Biblia si las personas hubieran llevado a cabo el proceso de comer de la forma natural solo para saciar el hambre. Pero existe un pecado que se llama glotonería. Y ese pecado tiene que ver con que la persona está satisfecha, lo que comió es suficiente para sustentar su cuerpo por 4 o 5 horas, pero el pecado consiste en que la persona ya está satisfecha y porque hay abundancia de comida, sigue comiendo, hasta el grado de poderse tocar la comida con el dedo y poderla empujar y seguir comiendo todavía. Esto se llama glotonería. Si usted se ha dado cuenta en nuestro tiempo, este pecado está llevando al desastre de la salud de muchas personas, pero mi tema no es ese. Solamente quiero abordar estas dos primeras decadencias, faltas, que Dios vio como no normales en la vida de los habitantes de Sodoma. Nosotros tuviésemos mucha leña que cortar y echar al fuego cuando hablamos de Sodoma. Pero en la mayoría de los casos solamente se aborda el pecado de la homosexualidad que había en Sodoma y que había en Gomorra y otras 3 ciudades vecinas. Era el pecado que sobrepasaba a los demás pecados. Sin embargo, aquí Jesús no es que odie el pecado de la homosexualidad. Acá la palabra del Señor nos dice que comían y bebían. Al decir bebían, significa que se emborrachaban. No es beber agua simplemente. Al abordar esta frase bebían, hace alusión al vicio, a la adicción, al deseo de vivir bajo los efectos de las bebidas alcohólicas. Ahora, si comparamos el pecado de la glotonería y de la borrachera, en nuestro tiempo ha sobrepasado, no solo porque hay más abundancia de personas, sino porque la mayoría de los seres humanos
Señor en el mismo verso 28 que compraban, vendían, eran comerciantes. Si nosotros lo vamos a declarar en pocas palabras, esto nos lleva a entender de que aquellas personas no tenían ningún interés en las cosas de Dios, que vivían para la materia, vivían para la lujuria. ¿Por qué? Porque las dos primeras acciones que aborda Dios en Génesis, que se casaban y se daban en casamiento, no se abordan en el verso 28. ¿Por qué razón? Porque para los habitantes de Sodoma no era importante el matrimonio, porque no estaban interesados en procrear. La maldad se había apoderado de sus vidas, de sus almas, a tal grado de que perdieron, los hombres perdieron el interés en las mujeres y las mujeres perdieron el interés en los hombres, de manera que hombre con hombre probablemente se daban en unión libre, como le llaman hoy en día. Si usted analiza el verso 28, no dice que se casaban y que se daban en casamiento, lo que dice de los habitantes en el tiempo del diluvio. Estas son señales que Cristo dejó a aquellas personas que lo cuestionaron de cómo sería el tiempo cuando su venida esté cerca. Si nosotros analizamos esta revelación, nos damos cuenta que hoy en día las expectativas han sobrepasado lo que dijo la palabra del Señor. Y es triste pensar cómo el mundo de la política, que son las esferas que dictan las leyes que gobiernan a la ciudadanía, estas personas están plagadas con todos estos defectos que relata la palabra del Señor en el capítulo número 28. Dice la Escritura que compraban, vendían, plantaban y edificaban, pero nada acerca de Dios. Todo lo que hacían era enfocado en el materialismo, enfocados en lo monetario, enfocados en los bienes materiales, porque ellos estaban despreocupados por otras razones. Luego dice la palabra del Señor en el verso 29, mas el día en que Lot salió de Sodoma, ese día, fíjense bien, aquí tendríamos que tocar un poco el desvío de Lot. Porque Lot, teniendo unas bases de conocimiento, porque Abraham fue un hombre que acompañó a Lot por mucho tiempo. Lot estuvo bajo la supervisión de Abraham por muchos años. Y Abraham, siendo un hombre de Dios, un hombre que conocía a Dios, me imagino que ha de haber pasado la instrucción a su sobrino. Sin embargo, como sucede a muchos de nosotros, que el pastor, el maestro, nos habla todos los domingos, todos los jueves, y la palabra nos peina solamente, no la guardamos, porque agachamos la cabeza cuando la palabra viene, en vez de levantar el corazón y permitir que esa palabra penetre hasta el fondo de nuestro corazón, para que cambie nuestra vida, para que cambie nuestra forma de pensar, para que cambie nuestra forma de actuar y de proceder. Lot pensaba diferente que Abraham. Lot pensaba diferente que la esposa de Abraham. Lot pensaba en lo material, porque cuando Abraham le da la oportunidad de elegir hacia dónde iba a ir, Lot dejó que sus ojos lo engañaran y vio las riberas del río de Jordán. No vio el peligro, no vio que adelante estaba Sodoma.
fue poniendo sus tiendas. En otras palabras, fue acercándose más hacia la ciudad de la destrucción. Fue acercándose a Sodoma poco a poco. Cada año se acercaba más hasta que llegó a la puerta de la ciudad. Y ahí salieron a recibirlo y lo invitaron a pasar. Oh, Lot no se dio cuenta que en ese lugar no había respeto para Dios, no había temor de Dios, no había amor de Dios, no había concepción alguna acerca de lo que Dios es. Y Lot se convierte en uno de los habitantes de Sodoma. Esta gente que estaba plagada por el materialismo contaminaron también a Lot y a su mujer de la misma condición. No del pecado de la homosexualidad, pero por el pecado del materialismo, también Lot y su familia fueron contaminados. ¿Por qué lo sabemos? Porque cuando los ángeles llegaron, estos varones, estos ángeles en forma de varones, llegan a la ciudad y entran y se quedan en la plaza, sale a relucir un poco de aquella misericordia que Lot aprendió de su tío Abraham. Dice que va y les invita a pasar a su casa. Y estos dijeron, no, nosotros aquí nos vamos a quedar. Y Lot insiste y los lleva hasta su casa, les lava sus pies, les prepara comida. Y en la noche, cuando están cenando probablemente, oiga lo que sucede hoy en día también. Aquellos habitantes de la ciudad de Sodoma, empezando desde los más viejos, empezaron a enfilar sus pasos hacia la casa de Lot. Supuestamente tendrían vigilantes en la puerta de la ciudad que informaba a los ancianos o a los líderes del pueblo quién entraba y quién salía. Aquella gente no solo vivía para lo material, no solo no pensaban en Dios, es que el materialismo les había llevado tan lejos que sus mentes se habían vuelto mentes corruptas, como dice el apóstol Pablo en el libro de Romanos en el capítulo 1. El materialismo es algo que puede destruir una civilización. En el caso del pueblo cristiano, se nos manda a nosotros a que trabajemos en esta tierra. Pero oiga, esta debe ser la filosofía del cristiano en cuanto a lo material. ¿Está listo? El creyente debe de trabajar para vivir y no vivir para trabajar. ¿Lo comprendió? Nosotros trabajamos, pero porque necesitamos el pan de cada día, como dice Jesús, para nosotros y para nuestras familias. Pero no estamos con el afán de vivir para trabajar. Señor, dame 100 años, porque en 100 años yo puedo reunir $1.000.000. No es ese el propósito del pueblo del Señor. Por eso Jesús dice, en el pan nuestro, ¿cómo dice? El pan nuestro de cada día. Trabajamos, le imploramos al Señor que así como nos suplió hoy, nos va a suplir mañana y el día siguiente y el día siguiente. Gloria al nombre del Señor. Y oiga lo que dijo David: joven fui y he envejecido y no he visto a justo desamparado o su simiente, su descendencia que mendigue pan. Siempre Dios cuidará de lo suyo, siempre Dios va a proveer comida para su mesa. Gloria al Señor. Por lo tanto, tenemos que vivir pensando en lo que Jesús dijo, que no nos afanemos por las cosas de esta tierra. Gloria al Señor, porque esto que vemos es pasajero. Esto pasa. El día que el Señor venga, mi carrito viejo se va a quedar. El carrito nuevo que usted pueda tener se va a quedar. La cuenta de banco con muchos numeritos se va a quedar. ¿Sabe quién va a ser el dueño de
el anticristo tomará posesión en los próximos días de este mundo. Dios nos bendiga. Usted me dirá, pastor, entonces lo que usted quiere es que nosotros seamos miserables. No, tenemos que trabajar. Pero trabajamos en esta tierra con la mentalidad que nosotros solo vamos de paso. Que no estamos buscando establecernos porque de generación en generación vamos a vivir en esta tierra. No, el anhelo mío es trabajar para mi familia, para el sustento de mi familia, pero también tengo que pensar en el sustento espiritual, porque mi vida no solamente es materia, es también espíritu delante de la presencia del Señor. Y esto es lo que un día se presentará delante de Dios. Gloria al Señor. Pero como sucede hoy en día en las colonias de los adinerados, así sucedía en Sodoma. El día de descanso la gente amanecía puliendo sus vehículos, o amanecen puliendo sus vehículos, haciendo cuenta de cuánto dinero ganaron en la semana, cuánto van a poner al banco, cuánto pueden derrochar. Y luego en la tarde prepararse con la familia para ir al mundo de diversión allá afuera. Nada de Dios, nada de la palabra del Señor. No, como pueblo del Señor nosotros somos diferentes. Pensamos diferente porque en nosotros hay gratitud. Porque un día el Padre envió a su amado Hijo a morir por mi culpa en la cruz del Calvario. Y yo tengo ese compromiso con Él. Porque así como Él dedicó sus 33 años y medio de vida, yo deseo dedicar mis 60, 70, 80 años, los que Él me dé, para servirle a Él. Para servir a Cristo. Nada de estar pensando cuando tenga 70 años, voy a tomar una vacación porque ya estoy cerca de morir. ¿Cómo es posible pensar eso? No, el anhelo debe de ser afirmarnos más al Señor. Y entonces Lot se contaminó con el pecado de Sodoma, la glotonería, el amor a las cosas materiales. Y cuando aquellos perversos vinieron a rodear la casa de aquel hombre, oigan, Lot tenía 2 hijas vírgenes. No sabemos cuántos años tenían. Eran vírgenes. Eso quiere decir que en los hombres de la ciudad no había mucho interés por la mujer. Hoy en día sucede lo mismo. ¿Por qué razón? Porque el hombre dice, es que yo no había descubierto que estaba en un cuerpo equivocado. ¿Ah? Y por eso muchas veces cuando usted va al restaurante, usted puede ver 2 personas del mismo sexo dándose bocaditos, dándose mordiditas en la oreja. ¿Por qué? Porque se han alejado de la verdad de Dios. No les ha alumbrado la luz del Evangelio porque sus corazones están entenebrecidos por el mal. Dios nos bendiga. Dios nos guarde, hermanos. La palabra del Señor dice que rodearon la casa de aquel hombre. Y cuando rodearon la casa, salió Lot y cerró la puerta tras sí. Y le dice, yo les ruego, mire cómo les trató. Dice la palabra del Señor que si alguno viene a nosotros y no trae la doctrina de Cristo, no le demos la bienvenida, ¿no es cierto? Pero Lot salió y le dice, os ruego, hermanos míos. ¿Le parece? Os ruego, hermanos míos, que no hagáis esta vileza a estos hombres porque han venido a morar a la sombra de mi casa. Porque ellos le insistían, saca a los varones que vinieron esta tarde a tu casa porque los queremos conocer. No solo estaban anegados en el pecado del materialismo, también eran homosexuales y por tanto candidatos a la destrucción, porque a mí no me interesa lo que diga la gente afuera. Esto es malo delante de la presencia del Señor, porque al principio Dios creó un hombre y una mujer, no
nos bendiga. En nuestro tiempo tenemos mucha gente que piensa igual que Lot. Y hasta la bandera, una bandera de muchos colores tienen al frente, indicando que son bienvenidos. Aquí son bienvenidos, pero se tiene que arrepentir. El hombre que trae esa condición y viene a este lugar debe arrepentirse de su pecado si quiere alcanzar la gracia y la misericordia del Señor. Porque la palabra de Dios dice que ni los afeminados ni los que se echan con varón entrarán al reino de los cielos. Esta es la palabra de Dios. La Escritura dice que aquellos hombres se enfurecieron tanto, y a pesar de que Lot les dijo: miren, yo tengo dos hijas que son vírgenes, ya tienen 25, 30 años, no sé cuánto tenía, o quizás 18, 20, no sabemos, pero les dice: mis hijas son vírgenes, no han conocido varón, yo las voy a sacar a ustedes, y era casi todo el pueblo. ¿Cómo es posible que un padre de familia deje salir de su boca estas palabras groseras en contra de sus hijas? Dios nos guarde. Y este era Lot el que dijo esto. ¡Lot! Y aquellos hombres rechazaron la oferta de Lot. Y le dijeron: vino este extranjero a morar entre nosotros y se va a convertir en juez también. Ahora te vamos a hacer más violencia a ti que lo que pensábamos hacerle a ellos. Mire, para terminar, porque el tiempo se nos va, el pecado del materialismo es solamente la puerta para otros vicios en la vida del ser humano. Porque cuando Dios está ausente de la vida del hombre o de la mujer, el enemigo tiene un porcentaje altísimo de tomar control de aquella vida. Pablo dijo en el libro de Romanos, en su capítulo 1, que como ellos aprobaron no tener en cuenta a Dios, entonces Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Y este es el resultado de vivir lejos de Dios, de vivir lejos del Señor. No tenemos el tiempo, pero hay un pasaje bíblico en el libro de Ezequiel, en el capítulo 16, versos 48 y 49, que indica que Israel, con los años, cayó en una posición más terrible que la posición de Sodoma. Israel, el pueblo del Señor, el pueblo que nació como simiente de Abraham, cayó en una situación más deplorable que los habitantes de Sodoma. Y usted ve el resultado de los habitantes de estas 2 o 5 ciudades. El día que Lot salió de las tierras o de la ciudad, de la puerta de la ciudad de Sodoma, y estaba a salvo en la ciudad que se llamaba Zoar, que quiere decir pequeña. Dice la Sagrada Escritura que tan pronto Lot estaba fuera del peligro. Esta es una referencia al traslado de la iglesia antes de la tribulación en esta tierra. Los varones le dijeron: corre, aléjate de este lugar lo más que puedas, porque no podremos hacer nada hasta que tú hayas llegado. Para usted, que es iglesia del Señor, esto debe de llenar nuestro corazón de alegría al saber que los juicios de Dios van a descender, sí, pero antes la iglesia del Señor será trasladada, porque al igual que en la ocasión de Sodoma y Gomorra, el juicio descendió hasta que Lot estuvo a salvo. Y cuando Lot estaba a salvo, entonces dice la Escritura que empezó el cielo a dejar caer azufre y fuego que los consumió en su totalidad. Póngase de pie.
Nosotros debemos de entender que vivimos en esta tierra y especialmente en este país, hermanos, en donde es una obligación trabajar. Tenemos que trabajar. Pero no debe de ser el afán por acumular riquezas que nos hace trabajar, sino la necesidad que tenemos de vivir en esta tierra, de comprar comida, de pagar renta, y con eso estamos felices. Dios nos bendiga. Porque dije, esta debería de ser la filosofía del cristiano. Trabajamos para vivir y no vivir para trabajar. Dios nos guarde. Puestos de pie, vamos a darle gracias al Señor. Y deseo que nosotros pensemos en cuanto al materialismo. Y cuando usted encuentre que en su corazón esto está haciendo pugna en contra del deseo de servir al Señor, entonces usted arregle cuentas con el Señor. Dios nos guarde. Vamos a darle gracias a Cristo en esta tarde por sus bendiciones. Ya el tiempo se nos acabó completamente. Cierre sus ojos y démosle gracias al Señor.